Bueno, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de ética empresarial. Hoy vamos a tener, mejor dicho, el trío del asunto. O sea, esta es una videoconferencia memorable. Usted puede ir guardando, usted grabando, registrando en su retina lo que va a ver. Y bueno, pues que ponga a grabar su memoria. Muy bien, hoy vamos a tener dos invitados de primer nivel. Estamos con el profesor Alexander Díaz, que ya lo conocen, y hoy vamos a tener al tan anunciado profesor Santiago Castro, que le quiero pedirle que se presente. Y bueno, pues después ya veremos qué temas son los que vamos a tratar aquí. Bienvenido, Santiago. Gracias, Andrés, por acompañarnos gracias, en este espacio. Hola. Y bueno, Alexander, que ya es como de la casa, y bueno, profesor Santiago, que acaba de entrar a nuestra casa. Bueno, profesor Santiago, cuéntenos un poquito de usted, quién es, qué estudió, todo ese tema, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Santiago Castro, yo soy politólogo de la Universidad de los Andes, soy historiador de la Universidad de los Andes y actualmente estoy como candidato a maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana y coordinando el área de Constitución e Instrucción Cívica en la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano. Bueno, entonces te podemos llamar candidato. ¿Cómo es la cosa? Santiago me parece que es mejor. Bueno, profesor Santiago, bueno, entonces un poco el tema de nuestra charla de hoy, de nuestra conversación de hoy, es una vertiente de la ética que va a tener mucho que ver en un tema particular. A mí me gusta pensar como en tres pilares particulares que son el Estado, la empresa y el ciudadano. Vamos a entrar un poco por la parte del ciudadano, conversaremos aquí, hablaremos del asunto, le haremos preguntas al profesor Santiago y al profesor Alexander, por supuesto, y quiero que entremos un poco en el tema del ciudadano. O sea, ¿cómo ves tú que aparece la ciudadanía? No sé si quieras referirte al tema en la contemporaneidad, si quieres hacer un recorrido un poquito más para atrás. Bueno, ¿cómo ves el asunto? Bueno, yo primero quisiera aclarar, digamos, lo que entendemos un poco por ciudadano. La idea del ciudadano surge, algunos sugieren que en la época moderna o en la edad moderna, cuando se empieza a hablar de la idea de la nueva fundamentación del Estado a partir del individuo, es decir, la idea de unos individuos asociados en un Estado que son en últimas el pilar de ese Estado y que posteriormente se van a considerar como el pilar de lo que hoy conocemos o algunos llamamos la democracia. Yo quisiera empezar por un ejercicio, Andrés, Alex, si les parece bien. Sí, claro que sí. Me gustaría que cada uno de ustedes saque el carnet del Politécnico Gran Colombiano, que debemos tener por ahí guardado. El carnet del Politécnico Gran Colombiano. Y que saquemos de una vez también la cédula de ciudadanía, o la contraseña del profesor Andrés. Por cosas que no revelaré, he perdido mis documentos. Entonces, bueno, está mi contraseña, mi fotografía por este lado. Bueno, este es un ejercicio que yo usualmente hago con nuestros estudiantes del Politécnico de los pregrados presenciales. Y yo quiero hacerles una pregunta o varias preguntas y que me las contesten con la mayor sinceridad del caso. Sí. Listo. Asumamos que nosotros salimos una noche por Bogotá y pasamos por el barrio Las Cruces o por algunos barrios de la localidad de Ciudad Bolívar a eso de la 1:30, 2 de la mañana, con BlackBerry último modelo y con unas zapatillas Nike de las más costosas que acaban de llegar y con una hermosa camisa Tommy Hilfiger o de una de esas bien costosas que están, y nos roban. Nosotros íbamos caminando por la calle a las 2 de la mañana en algunos de los sectores que se consideran más peligrosos de la ciudad de Bogotá o de otras ciudades y nos roban. Y nos encontramos un grupo de amigos al día siguiente y usted nos cuenta que es que me robaron, pero que yo estaba a las 2 de la mañana en uno de estos sectores. ¿Cuál sería su reacción frente al amigo que le cuenta esto? ¿Qué le diría a usted? Que dio papaya. Que dio papaya. ¿Y usted, Alex? Sí, le preguntaría cómo, lo robaron y en dónde. No, hermano, usted dio papaya. Sí, es decir, la reacción sería, eso le pasa. ¿Cómo se le ocurre salir a esa hora? Perfecto. Es lo que pasa aquí. Ahora digamos que estamos nosotros en algunas de las instalaciones del Politécnico a nivel nacional, pero pongamos como ejemplo la sede del Politécnico en la ciudad de Bogotá. Y salimos allá del bloque K, donde es un bloque donde tenemos los auditorios y demás, y a las 9:30 de la noche, en plena jornada nocturna, nos pasa lo mismo. Nos roban el BlackBerry, nuestras zapatillas último modelo Nike, nuestra camisa más costosa que teníamos dentro de la universidad, a las 9:30 cuando estamos en horario de clases. ¿Cuál sería su reacción si yo le cuento eso? Me indignaría. Yo también.
claro. ¿Pero además por qué? ¿Por qué se indignaría? Porque debe ser un espacio seguro donde además haya confianza, donde yo te cuide, tú me cuidas también, donde se supondría que no debe entrar alguien que sea ladrón, digamos, Ajá. donde es una comunidad de alguna Claro. manera. Claro, claro. Está muy bien, es decir, que nosotros sentimos que el poli es de nosotros. Sí. Sí. Y que sentimos que lo que pase ahí nos indigna, nos afecta, es una cosa que nos concierne a todos. El Politécnico Sí. es de todos los que tenemos algún tipo de relación con el Politécnico, pero Que fíjese tengan con cómo, ustedes también, por supuesto, ¿no? pero fíjese cómo, o por ejemplo ustedes en los centros locales de aprendizaje, que ahí al interior les metan una buena atracada, Sí. se sentiría indignado. Esto pasa aquí, en el Politécnico Gran Colombiano. Perdón, no pasa, si pasara, nos indignaría en el Politécnico Gran Colombiano. Pero ahora bien, fíjense cómo, cuando ocurrió aquí, en espacios que se consideran públicos, decimos, Ok. eso le pasa a usted, ¿para qué da papaya? Es decir, la indignación no se genera en el Estado, pero un momento, ¿acaso la modernidad y particularmente el surgimiento de la forma de gobierno que es la democracia no nos anuncia que el Estado es de ciudadanos, es decir, que el Estado es de todos? Es decir, que el Estado es nuestro. Entonces fíjense cómo lo que es nuestro realmente es lo que es privado, lo que es de unos colectivos cada vez más reducidos de personas, pero lo que es de todos, esto que es la cédula de ciudadanía, que no es una autorización para ir a tomar en un bar, es una cédula de ciudadanía, hace que usted sea un individuo asociado en un Estado, que en este caso es el colombiano. Aquí no nos indignamos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de ética cívica, o de ciudadanía, o de ejercicio de la ciudadanía, como quiera que lo entendamos, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, tenemos que empezar por reflexionar de esa manera. ¿Por qué esto que es de todos no es mío? ¿Por qué aquí di papaya? ¿Por qué aquí fue culpa mía? ¿Y por qué aquí es el colmo y no debe pasar y estamos todos y deberíamos estar seguros? Esa es una reflexión. Le quiero hacer una pregunta entonces. Entonces, Wow. lo público, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque acabamos de representar la propuesta que nos has hecho y hemos contestado con absoluta honestidad que diríamos, no, qué papaya, o sea, eso no... Muy bien, Andrés. ¿Qué está pasando con nuestra cultura particularmente y lo público? Digamos que para entrar en el tema de la ética cívica, para mí la ética son una serie de normas consuetudinarias que comúnmente son aceptadas por un colectivo y que en últimas orientan algún tipo de comportamiento. Está bien, pero ustedes podrán ahondar en eso, sobre todo Alex, que es como nuestro gran gurú de la teoría y filosofía. Pero, ¿qué es lo público? Hace poco, y fue un ejercicio muy interesante y que vamos a replicar en varios escenarios virtuales, tuvimos un evento que fue el tercer seminario internacional en homenaje a Stanislao Zuleta, donde estuvo el profesor Michael Hart de la Universidad de Duke, el autor de Multitud, Imperio, y su último libro que es Commonwealth. Y él decía, lo público hoy se relaciona con el Estado, es decir, lo público es aquello que es de los ciudadanos de un Estado en particular. Lo demás sería lo común, el aire es de parte de lo común, la naturaleza es de lo común, la biodiversidad es lo común, El agua. que no necesariamente está relacionada con el Estado. Ya podemos hablar de eso más adelante para que no nos frenemos. ¿Y qué pasa entonces? Lo público es del Estado. Yo hice un ejercicio en mis clases de Constitución e Instrucción Cívica y les pregunté a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes, todos y todas, se sienten orgullosos de ser colombianos y colombianas? Y eso fue como una ola en el camping. Todos los estudiantes orgullosos y encantados de ser colombianos y colombianas. Pero inmediatamente después yo pregunté y dije, ¿cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos del Estado colombiano? Y eso lo que obtuve fue un eco, un silencio sepulcral, porque no tenemos esa cercanía con el Estado que sí pueden tener algunos países, por ejemplo, de Europa como Francia, que uno lo siente mucho allá, o Alemania también lo siente, ¿no? Como esa cercanía del ciudadano con el Estado. ¿Eso a qué me lleva a pensar? Si se comprende generalmente que lo público está relacionado con el Estado, pero nosotros mismos reaccionamos frente al Estado con cierto grado de duda, de inquietud, no le damos la legitimidad que se supone tiene digamos, en la época o en la edad contemporánea, pues entonces nos abre una cuestión muy grande, una pregunta, un gran interrogante, y es si nosotros no concebimos al Estado como algo de lo que hacemos parte, es decir, que nosotros somos el Estado, y entendemos que lo público está relacionado con ese Estado, lo público es nuestro. Y ahí está la reflexión que nos pone a pensar de hasta qué punto la modernidad nos ha brindado esa idea de que hay una pertenencia de lo público. Si no hay una pertenencia de lo público, ¿a dónde nos lleva? Pero sí hay una especie
no lo sé si se puede llamar así, como una especie de culto hacia lo privado. De que vale más lo que es mío, lo que es mío que lo que es nuestro, lo que es de todos. que lo que es de todos. Entonces, en los conciertos, uno ve en los conciertos, en los grandes conciertos, la cantidad de personas que votan cosas y entonces alguien dice, hey, pero eso es nuestro, eso no es mío. Pero vaya a hacer eso en su casa. Digamos que claro, parece que ahí vendría la reflexión sobre el concepto de la modernidad privado, modernidad público. Me gusta mucho lo que está planteando Santiago frente a esa idea de nosotros no nos sentimos muy cercanos al Estado colombiano. Yo quisiera agregar una cosa, Andrés, antes de que sigamos, y es otro ejemplo. En cualquier ciudad de Colombia hay unos espacios comerciales donde hay locales comerciales, donde hay intercambio comercial, donde la gente sale a caminar, etc. Yo voy a poner el ejemplo de una calle en Bogotá, que es la calle 19 en Bogotá, que tiene una serie de ópticas y una serie de droguerías y una serie de cigarrerías, como muchas calles comerciales en Colombia. Y fruteadero. Y muchas fruterías hoy en día, ¿no? Para comer y demás. Y entonces, lo que nosotros podemos ver a eso de las 7:30 de la mañana, Alex, tú que estudiaste en la Universidad de los Andes, Sí, así es. cómo están los empleados con sus batas o uniformes de trabajo, Impecables. limpiando el local a las 7 de la mañana, listándose para atender al público. Y entonces están barriendo el polvo y barriendo la basura y haciendo que la entrada del local esté apta para el público. ¿Y hacia dónde barren el polvo? Hacia la calle. Hacia la calle. ¿Y hacia dónde barren la basura? ¿O dónde dejan las bolsas de la basura? En la calle. Y la calle es espacio público. Es decir, es de todos. Y uno de mis estudiantes hace unos años me decía, profesor, precisamente por eso, lo que es de todos en Colombia no es de nadie. No es de nadie. Y entonces, Claro. ¿qué pasa? Ese espacio público que debería ser de todos, no es de nadie. Sí. Y yo creo que ese es un punto de partida en la discusión Muy que bien. debemos tener hoy en día. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta tal vez un poco ingenua. Sí. Pero, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Esa es una buena pregunta. Buena En la pregunta. modernidad, en últimas, se consolida la idea de un límite territorial. Particularmente, por ejemplo, se habla del sistema interestatal con la paz de Westfalia, después de esa guerra que algunos consideran que fue por razones religiosas, otros que fue por razones políticas, que fue la guerra de los 30 años, supuestamente entre católicos y musulmanes. Y ahí lo que de católicos y protestantes, perdón, en Europa, juega un papel muy importante el centro de Europa y demás. Y ahí lo que vemos es cómo los soberanos, estoy hablando de monarquías, definen que hay unos territorios que tienen que respetarse. Y el territorio correspondía a un soberano. Sí. Ese soberano posteriormente va a considerar que esas personas, esos seres humanos que habitan en ese territorio, son sus súbditos. Es decir, de alguna manera dependen de él o tienen una interacción directa con él. Y entonces aparece otro elemento, es la idea de la población. Okay. Ustedes ven en los textos de Foucault, por ejemplo, en filosofía, la idea de administrar la población. Y ese soberano en última se consolida como la autoridad política que representa lo que hoy conocemos como la soberanía. Sí. De esa manera tenemos que el Estado tiene a lo menos 3 elementos fundamentales. Un territorio, una población y un poder político que a su vez representa la soberanía. Y Max Weber, gran sociólogo alemán de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX, muy leído hoy en día, va a decir, además, ese poder político de parte de estos 3 elementos del Estado, debe tener el monopolio de las fuerzas de coerción. Okay. Es decir, el monopolio del uso de las armas y de la violencia, va a decir Max Weber. Esos son como los elementos generales de lo que consideramos hoy como el Estado. Sí. Y obviamente uno diría, claro, el Estado francés de Luis XIV, la idea del Estado soy yo, el modelo absolutista, ¿es un Estado? Claro que es un Estado. Pero lo que pasa es que en la contemporaneidad se empieza a hablar de que los Estados tienen su fundamento en una asociación de individuos. Es decir, que esa idea de la soberanía que recaía en el monarca, ahora va a recaer en una idea que empieza a sonar, que es el pueblo. Okay. Y entonces empieza a aparecer esa idea de que los seres humanos tenemos unos derechos que son naturales. Y que tenemos adicional a eso una idea de poder resistir. Sí. Y de que aparece la idea de un contrato, que en unas charlas previas vi que lo anotaban, por ejemplo con Rousseau, la idea de que hay un contrato social. Que esa persona o ese poder político que represente la soberanía tiene que respetar y no puede irrespetar. Y posteriormente iremos a hacer el tránsito hacia la idea de un Estado constitucional, donde hay una constitución que orienta al Estado. En eso se enmarca, digamos, la idea de ciudadanía en el Estado contemporáneo. Bueno, pero entonces te tengo una pregunta. Si bien entiendo entonces un poco la idea de población, surge el concepto de súbdito.
Sí, en un principio fueron los súbditos. sin Claro, duda. eran. Y lo seguimos siendo en ese sentido. Ah, bueno, entonces, esa es una, qué buena reflexión, Andrés, es lo siguiente. La idea es, bueno, realmente hoy en día tenemos ciudadanos, es decir, individuos asociados que son el pilar del Estado, que el territorio es nuestro, el poder político surge de nosotros y de nuestros acuerdos, o seguimos con una idea de que nosotros somos una especie como de súbditos que dependemos de un Estado que nos es impropio, que no es nuestro. Y es un poco la idea que yo podría trazar en la siguiente manera. Si al vecino le pasa algo, a mí no me importa mientras yo esté bien. Si algo pasa en lo público, a mí no me importa mientras a mí no me afecte. Ustedes tuvieron la ocasión de leer, me comentaba el profesor Andrés, varios textos de Estanislao Zuleta. Entre ellos un texto que me parece que es fundamental en la reflexión hoy en Colombia, en América Latina, que es el elogio de la dificultad. Por supuesto. ¿No? Y Zuleta ahí plantea una cosa, y dice, nosotros llegamos a aceptar al otro, pero ya es como en un escenario apocalíptico, cuando no hay otra cosa que hacer. El último recurso. Es el El último último recurso, recurso claro. es aceptar el otro. Entonces, mientras yo no me veo afectado, el otro no existe. Claro. Pero en el momento en que yo me veo afectado por eso que ocurre en ese escenario público, entonces el otro sí me importa, porque el otro ya no es el otro soy yo. Claro. Yo me veo afectado, ¿no? Pero tenemos un problema, y de pronto con la venia de Alex y de Andrés me gustaría hacer una breve gráfica aquí en el tablero. Adelante. Perfecto. Porque yo sí soy un crítico, por ejemplo, del modelo educativo. A nosotros nos están educando para ser ciudadanos, O para, o para nos ser están súbditos. educando, no sé O si para para ser ser súbditos súbditos, o para ¿no? ser unidades productivas. Ah, ok. bueno, eso está Entonces, muy bien. uno en el colegio hace un ejercicio. Alex, que eres experto en lectoescritura. En el colegio uno hace este ejercicio, El dictado. el dictado. Claro que sí. ¿No? Y cuando uno saca una buena nota en el dictado, es cuando uno, en últimas, escribe exactamente lo que le están diciendo a uno el profesor o su tutora. Total. Perfecto. Y le revisan el dictado, ¿no? Además. Y en la universidad se volvió común en nuestro lenguaje como profesores, no puedo decir que no caigamos en eso. Y es que uno dice, oiga, voy a dictar clase. Que es exactamente el mismo concepto. Es lo mismo. Voy a dictar porque considero que mis estudiantes me están buscando a mí, que soy el portador del conocimiento y la idea de los que están sin luz, etcétera, ¿no? Y yo considero que en ocasiones la forma de entender la educación de esa manera nos lleva a legitimar en algunos momentos de la historia dictadura. Claro, esta idea. Claro. Esto es controversial, Alex, si tú te das Pues cuenta, claro. esto es una cosa que muchos dicen, un momentico, pero ¿cómo así? Y yo sí soy enfático. Si uno le enseña a sus estudiantes que ellos tienen que copiar lo que uno está diciendo, que uno viene a dictarles una cosa que ellos no pueden discutir, en últimas, su relación con el Estado va a ser la misma. El Estado me dice qué tengo que hacer, el Estado me plantea una ley, el Estado me aprueba una ley y yo sencillamente me acojo a ella, ¿no? Entonces yo creo que por aquí debemos empezar la reflexión. impresionante porque justamente ahí es donde estaría encontrándose ese concepto de, se me acaba de ocurrir, dos cosas. Uno, como el panoptismo, la idea panóptica. Sí, El panóptico es, hay un estado que es el ojo, para ponerlo en palabras normales de televisión, es el gran hermano, es el ojo que todo lo ve, la voz que todo lo escucha, y entonces yo simplemente tengo que obedecer al panoptismo, al gran hermano, y yo me digo, sí señor, y luego me pongo a pensar de lo que está diciendo, que justamente nosotros parece que nuestra cultura, nuestro conglomerado, nuestro ser de nación, bueno, aunque no hemos definido nación en este punto, porque creo, ahí es una pregunta que tendré que hacerle a que es, ¿cuál es si un elemento del Estado es la nación, que es, en nuestro ser como nación, parece como si nosotros hubiéramos saltado del burro a la locomotora. Es decir, que saltamos de la idea de ser súbditos a la idea de ser citoyen, de ciudadano. Entonces nosotros no nos adaptamos a la modernidad. Acuérdense que es justamente esa discusión de Estanislao Zuleta, Claro. que no hubo modernidad en Colombia. Y al no haber modernidad en Colombia, nosotros no tenemos esa idea real de que somos ciudadanos, sino que somos súbditos y que allá arriba hay alguien que me soluciona el problema. Que hay o un dictador o un, comillas, mesías, o alguien que me solucione la cosa. Me parece tan increíble la triple D Sí. que acaba de poner el profe allá. Uf. Ahora, Uf. yo quisiera agregar una cosa, porque alguna vez en una clase alguien me dijo, profe, lo que pasa es que usted es un revolucionario. Y yo me quedé pensando y dije, no,
yo no creo que yo sea un revolucionario, yo creo que aquí entendimos mal las revoluciones liberales del siglo XIX. Por supuesto que La sí. idea de la independencia norteamericana, de la Revolución Francesa, toda esa idea de la fundamentación del Estado a partir del individuo, todavía como que no la entendemos, ¿no? Ajá. Y aquí quisiera hacer otra cosa, hacer uso del tablero, si alcanzamos a ver acá. Esa triple Y E es, está aquí, interesantísima. La idea sería que acá hay como unos ciudadanos, ¿no? Estamos todos nosotros, ahí arriba. Y nosotros somos lo que el derecho constitucional llama el poder constituyente. ¿Sí? El constituyente primario. El constituyente primario o poder constituyente. Aquí tendríamos debajo de eso el Estado. Es decir, nosotros como ciudadanos de un Estado acordamos una serie de reglas, hacemos un acuerdo general que puede ser, por ejemplo, la constitución política, que en últimas va a orientar cómo se organiza ese Estado y cuál va a ser la ideología de ese Estado, la parte dogmática de la constitución, y cuáles van a ser los derechos que va a tener ese Estado. Pues somos nosotros, porque el Estado se fundamenta desde la modernidad ideológicamente a partir del individuo. Los individuos asociados conformamos el Estado. Pero paradójicamente siento que en ocasiones ocurre lo contrario, y entonces es que el Estado está por encima y nosotros somos una masa multiforme y desordenada que en últimas está supeditada a lo que en una esfera que no es nuestra se defina. Wow. Esto es muy duro y aquí no estamos sonando revolucionarios, sino estamos en una reflexión. ¿Por qué? Ustedes que son como expertos en el tema de la ética, que yo debo decir que no soy experto, yo estudio mucho el tema de la construcción de la democracia a partir del ejercicio ciudadano o de la ciudadanía, nos lleva a un escenario y es, si nosotros estamos acostumbrados a que nuestro vínculo unos con otros es un Estado del cual hacemos parte pero que no somos su pilar fundamental, entonces ¿cuál es la relación de unos con otros? Es una relación también impropia. Ustedes leyeron Claro. en el elogio de la dificultad la idea del modelo de la no reciprocidad lógica que plantea Zuleta, que es muy bonito porque Zuleta dice, en el caso del otro aplicamos el esencialismo, es decir, si algo le pasa, bueno o malo, pero usualmente si algo malo le pasa, es porque él es esencialmente malo. Si yo le presto mi carro a mi esposa y ella se estrella, es porque claro, ella no sabe manejar. Es decir, mucha bestia yo que le presté el carro, ¿no? En el caso nuestro, aplicamos el circunstancialismo. Es decir, si algo, bueno o malo, usualmente malo, me pasa a mí, fueron las circunstancias lo que llevó a que eso ocurriera. Es decir, yo no soy esencialmente malo. Si yo estrellé mi carro es porque estaba lloviendo, porque me frenaron en seco, porque es que no vi al que se pasó, pero yo sigo siendo un excelente conductor, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo quiero entrar aquí a mirar un par de cosas. Entonces, esto que estamos aquí haciendo, ¿por qué no es un dictado? ¿Esto que estamos haciendo acá? Sí. Muy bien. Qué Porque qué fíjese, buena pregunta. Sí. O estamos haciendo No, no estaría- estamos no- siendo dictadores. No porque yo no estoy tomando notas Sí, o yo no estoy haciendo lo que, sino que estamos en un vínculo de acuerdo. comunicativo, estamos conversando, entonces el centro ya no es el profesor, sino el conocimiento. Y quienes están allá del otro lado también. Además, quiero aprovechar la cuña para decir que nosotros tres hacemos parte de la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano, y créanme que una sesión con tres profesores de esta experiencia y de este recorrido no es una cosa sencilla, no crean ustedes. Bueno, quiero continuar con la pregunta que te estaba haciendo. ¿Por qué no es dictadura esto, no? bueno, una de las cosas a las que invita Estanislao Zuleta, que como ustedes saben, por muchos es considerado el pensador colombiano del Así siglo es. XX por excelencia, y yo lo considero así también. Definitivamente sí. Sí. Él dice, la democracia no se decreta, como la igualdad no se escribe. La democracia se vive y la igualdad se vive también. Aquí nosotros lo que estamos haciendo en esta charla por iniciativa del profesor Andrés es haciendo una reflexión general. Yo aporto unas ideas, Alex hace una reflexión, Andrés trata de orientar la discusión, pero fíjese cómo nosotros no le estamos diciendo a ustedes qué es la ética cívica y unos parámetros para que ustedes la sigan, y qué es la ciudadanía y unos parámetros para que ustedes la sigan. Lo que estamos haciendo es abordando una reflexión con unos parámetros claros, generales, para no irnos por otros lados, pero lo más importante es que ustedes, así como nosotros, inicien la reflexión. Y Zuleta decía, la mejor forma de construir democracia es el ejercicio del pensamiento.
hay que aprender a pensar, no a repetir. Cuando yo obtuve mi grado como historiador, el magna cum laude, que desafortunadamente no fui yo, ¿no? Pero el magna cum laude del momento, Sí, era muy decía difícil. lo siguiente, él decía, el problema de Colombia es que es un país reproductivo, no No productivo. productivo. Qué hermosas palabras. ¿Y qué es lo reproductivo? El dictado. Claro. ¿Y qué es lo reproductivo? El dictar. ¿Y qué es lo reproductivo? La centralización de la autoridad política sin participación ciudadana. Es decir, yo digo que hay que hacer. ¿Qué es en últimas lo contrario? El pensamiento es la crítica. El pensamiento es el diálogo. El pensamiento es la discusión. Alex, que es un gran filósofo, y lo admiro mucho por eso, usted recuerda a Habermas. Claro, por Y supuesto. la idea de la esfera deliberativa. La acción En comunicativa la cual nosotros discursiva. todos podamos hablar y discutir y deliberar pues sobre diferentes temas sin que exista la necesidad de llegar a un acuerdo estricto, sino a un acuerdo sobre lo fundamental. Y ahí es donde, yo creo que se ha tocado un tema muy bello dentro del discurso ético, que es el consenso. Es ponernos de acuerdo en distintas ideas. Cada uno tiene una idea distinta sobre un tema determinado y llegamos a acuerdos consensuales. En últimas, yo creo que los acuerdos consensuales son los que le dan esa soberanía que crea estados. Pero nosotros no estamos pensando en eso. Pues es el consenso que permite disenso también, ¿no? Claro, porque hay discusión, porque no todos pensamos igual. Exactamente. Donde la discusión es posible, pero no la imposición, que también sería... Esa frase, Andrés, deberíamos enmarcarla, es decir, la discusión es posible, Claro. no la imposición. Claro. Porque además, si usted se da cuenta, imposición para mí viene de imposible. Es decir, la imposición tiene que ser imposible. Imposición como imposible, claro. Esa es la idea, es decir, nosotros tenemos que acordar por qué en Colombia, y ahorita que estamos en este momento grabando esta conferencia en época electoral, ¿no? Por supuesto. Seguramente si la ven después, me perdonan, pero en Colombia afortunadamente hay elecciones cada 2 años, entonces no es mayor problema. Y es, ustedes ven cómo algunos están empezando a hablar de la cultura de la legalidad, Sí. de seguir las normas, de tener un comportamiento ético, pero yo no consigo hablar de una ética cívica o de una ciudadanía si no hablamos de autonomía, de la idea de normas propias. Uno de los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Política, nuestra Constitución Política, es el libre desarrollo de la personalidad. Claro, no podemos rayar en el libre desarrollo de la animalidad y entonces ya es comportarnos como nos dé la gana, no. El libre desarrollo de la personalidad implica un ejercicio consciente de autonomía, de que yo decido en últimas, en conjunto con otros, pero primero de manera individual, cuáles son las normas que yo quiero seguir, es decir, mis propias normas, autónomos, autonomía, aunque de etimología Sí. sabe mucho más Alex, pero es las normas propias. Mi norma. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando algunos estudiantes ven en un salón o en un restaurante prohibido fumar y fuman? Es una norma que les es impropia, Claro. que ven como algo que es impuesto, que a lo mejor no acordaron. Yo creo que para construir una ética cívica o digamos un comportamiento ciudadano común, la idea del ciudadano común, tenemos que abrir cada vez más espacios de deliberación como este que abre el profesor Andrés. Andrés podría fácilmente estar aquí sentado dictando una cátedra, diciendo la ética es esto, y entonces en la modernidad fue esto, y posteriormente fue esto, y ustedes tienen que comportarse cívicamente de esta manera. Un término que es difícil de entender en la Constitución, artículo 41, la instrucción cívica. De eso se habla, la instrucción cívica. Y yo a veces critico la idea del concepto de instrucción cívica, porque un instructor, ¿quién es? Un instructor es una persona que lo pone a pensar. Ese es el profesor. El instructor es la persona que le da instrucciones, como el manual del microondas, o el manual de la estufa, o el manual de... ¿no? Es una instrucción que usted puede seguir y cumplir. Para mí, la ciudadanía no se construye mediante un manual de instrucciones. Para mí, la ciudadanía y la ética cívica se construyen en un espacio de diálogo, de deliberación. Alex decía una cosa que es muy interesante, y espero que ustedes puedan tener una lectiva también en virtual, que es Historia de Colombia. Alex decía con Estanislao Zuleta que nosotros nunca hicimos el tránsito a la modernidad, y lo vemos en nuestras estructuras políticas, y posteriormente ustedes van a hablar del tema de la empresa, a ver cómo se concibe la ética empresarial en el caso colombiano en relación con otros espacios, ¿no? En el tema del derecho colectivo, por ejemplo, etc. Y eso nos lleva a pensar es nosotros, como colombianos, como latinoamericanos, y yo creo que la sociedad occidental también tiene
los países Desarrollados, sí, ok. desarrollados o de primer mundo, tienen que empezar esa discusión o ese debate es sobre cómo formar ciudadanos. Perfecto. Yo aquí le quiero hacer una pregunta, profesor Santiago. Entonces, ¿qué se necesitaría o qué implicaría la formación para la democracia? La formación para la democracia. Sí, o sea, cómo una persona, un adolescente, un niño del colegio, que además, bueno, la democracia ¿desde cuándo empieza? ¿Es cuando uno tiene 18 años? Porque además, si me permite su cédula, aquí dice cédula de ciudadanía. O sea, tener esto usted lo hace un ciudadano, o cuál es el tema acá, ¿no? ¿Qué lo hace uno ciudadano y qué implicaría una formación para la democracia, para no reproducir, digamos? Yo le voy a, como me puso el documento, entonces voy a hacer un poco la simbología de los documentos. Usted nace y ¿cuál es su primer documento? El registro civil. de nacimiento. Uno no ha nacido y ya le tienen las huellas dactilares, ¿no? Ya lo tienen registrado como si fuera directo al panóptico, ¿cierto? A la penitenciaria, listo. Entonces, usted tiene su registro civil, quiere decir que usted es uno más de ese conjunto de la población, que es uno de los elementos del Estado. El Estado sabe que usted existe, ¿no? En su momento, a finales del siglo XIX, pues no teníamos registradurías. Entonces el Estado tuvo que hacer un acuerdo con la Iglesia, teníamos partidas de bautismo, ¿no? Porque la Iglesia es una central de inteligencia mucho más amplia que el DAS. Pero en el por sentido, supuesto que sí. Muy ¿no? increíble. Pero bueno, entonces usted tiene su registro civil. ¿Cuál es el siguiente documento? La tarjeta de identidad. de identidad. de identidad. Miren el solo nombre, Por la tarjeta supuesto. de identidad. Es decir, hay una idea detrás de eso que lo que nos está diciendo es, primero se registra, no tiene ni idea quién es usted. Usted se registró, nació, abrió los ojos y tiene un registro civil. Después tiene una tarjeta de identidad y ustedes ven cómo le dicen a los niños, es que usted ya tiene uso de razón, mijito. Usted empieza a generar una identidad. Y en una etapa posterior de la vida, entonces se asume que usted ya es consciente de quién es usted, de dónde viene, cuáles son sus valores, cómo fue que lo formaron y entonces puede entrar a participar como ciudadano. Es decir, usted ya la tiene clara y ahora va a tratar de compartir eso con otros. ¿Desde dónde empieza la construcción de la democracia? Desde ese momento donde ese niño que nace va y se registra y es reconocido y tiene derechos ante el Estado. Es decir, tiene unos derechos. Si bien no tiene derechos de participación política, ya tiene una serie de derechos que el Estado tiene que garantizar porque él va a ser parte del Estado como ciudadano, pero ya hace parte del Estado, hace parte del conjunto de la población. Por eso es tan importante, por ejemplo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, que nos dice cuántos nacieron, cuántos murieron, cuáles son las edades, cuántos pueden votar. La registraduría nos dice cuántos están habilitados hoy para votar. Somos 30 millones de colombianos y votamos 10 millones, como para que tengamos esa perspectiva. Y sobre la pregunta, sobre cómo se construye democracia. Democracia para mí se construye, y no quiero hacer de esto un dictado, Sí. se construye en la deliberación. Se construye a partir del otro. Y en esta idea de la otredad seguramente Alex tiene más elementos teóricos que yo, pero yo creo que se construye reconociéndonos en el otro. Hablando, digamos, en la deliberación permanente que debe enseñarse desde los colegios. Por ejemplo, una metodología desde el punto de vista pedagógico que se usa cada vez más son los talleres. Sí. ¿Qué son los talleres? Un espacio donde conjuntamente construimos algo. Y eso es la democracia. Construimos algo en conjunto. Hay que ponernos de acuerdo. Cuando hay un trabajo en grupo en el colegio o en la universidad, ¿cómo lo hace usted si no se pone de acuerdo? Claro. Usted puede anotarse el nombre, como hacen algunos, y se pone, pero no lo hizo usted. Tiene que ponerse de acuerdo. Pensemos en la democracia como un taller que se desarrolla permanentemente. Tenemos que estarnos poniendo de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, entonces, las normas las aceptamos y las cumplimos. Yo no quiero sonar freudiano, pero por ejemplo, la relación de pareja. Yo y mi esposa, ¿por qué convivimos? Porque hay una serie de normas que a lo mejor sin pensarlo nos hemos puesto, y explícitas. tácitamente nos hemos puesto de acuerdo en una serie de elementos, y yo creo que ella me hace el hombre más feliz del mundo y espero yo hacerla a ella la mujer más feliz del mundo. Claro. ¿No? Me parece que así se construye la democracia. Ok. Sí. Bueno, y entrando candidato, como habíamos hablado al principio, en esta coyuntura política, hay uno de nuestros candidatos actualmente que suele hablar de una triada que me parece muy interesante, y él pregunta lo siguiente. Entonces él dice, mire, si usted fuera por la calle
y nadie lo está viendo, ¿usted cumple las normas de tráfico, de tránsito? ¿No? Entonces levanten la mano quienes las cumplen porque se sienten bien cumpliéndolas. Entonces, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes las cumplen? Porque la ley está mirando, ¿no? Entonces, X levantan la mano. ¿O quiénes las cumplen porque les parece bien cumplirlas? Bueno, no sé cuál es el tercer ejemplo del asunto. El tema es que él habla de que la regulación de alguna manera de los ciudadanos y que el ser ciudadano implica una tríada entre ley, moral y cultura, ¿verdad? No sé si esos términos, digamos, te suenan familiares. Sí, ¿Y cuál sería esa relación de ley, moral y cultura respecto a ese ciudadano contemporáneo? Digamos, ¿cuál es la relación de estas tres? Entendiendo la cultura, digamos, colombiana en la que estamos, Sí. la moral como lo que uno decide, bueno, eso está bien o esto está mal, Sí. y la ley, pues lo que nos rige, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo sería ahí Y el asunto? tratemos, digamos, a pesar de que Adela Cortina sugiere que hoy en día la moral y la ética como que se confunden, digamos que me gustaría hablar de la ética como una cosa que es más del común, ¿no? Más del colectivo y de una decisión tan personal. Yo ahí sugiero lo siguiente, por ejemplo, ustedes ven que uno cuando va a entrar a Transmilenio hay como unas flechas, ¿no? Entonces le dicen a usted, por aquí entra y por aquí espera. Sí. Perdón, por aquí sale y por aquí Y por entra, aquí entra. ¿no? Entonces por los lados supuestamente uno ingresa a Transmilenio y las demás salen. Sí. Y paradójicamente todo el mundo hace la fila donde los demás salen. Sí. ¿Sí se dan cuenta? O por ejemplo, siempre digo yo a mi estudiante, usted va en su carro como normal por la calle y de un momento a otro aparece un prohibido hacer la U y usted mira a ver si hay un policía. Claro. Es decir, usted no entiende el símbolo de que el pare significa pare, sino de que el pare significa desacelere, mire a ver si hay policía y Y arranque. hágale. A mí me contaba alguna vez mi papá que él haciendo su examen para su licencia de conducción cuando estaba estudiando oncología en Canadá, pues él vio el signo pare, ¿no? Stop. Y él lo que hizo fue desacelerar y mirar que no vinieran carros, cual peatón, Sí. y arrancar. Y el instructor, ahí sí el instructor, el que le está enseñando a meter los cambios, etcétera, el instructor lo que dijo fue, un momentico señor, pare significa pare, ¿no? Pero en su comprensión, el pare es una cosa que puede o no existir, es casi que de lógica que si hay una intersección de vías, usted para y mira a ver quién viene, como si fuera un peatón. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo creo que lo que pasa es que no nos hemos apropiado de la ley, porque usted usa el término ley. Y si la ciudadanía no se aprueba del debate, de la discusión de las leyes, entonces las leyes nos van a ser impropias, no van a ser nuestras. Ajá. Y si esa ley no es suya, pasa como en la relación de pareja. Cuando su mujer le dice, es que usted aquí viene es a mandar. Y eso, muchas parejas se separan por eso, porque no fueron capaces de establecer unas normas de común acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo siento que el Estado, que no me identifico con el Estado, más sí con Colombia, ¿no? Sí. Es un poco el tema de la calidad de la nación en términos de Benedict Anderson, para no hablar de la nación, de la nacionalidad, perdón. Yo me siento orgulloso de eso, pero no tengo una relación muy cercana con el Estado. Entonces, si la ley proviene de ese Estado, del cual yo no siento que haga parte, ¿yo por qué tengo que cumplirla? Claro. Y eso puede ser una cosa, usted es psicólogo, yo no, pero puede ser una cosa, puede ser un síntoma de que hay algo allá que está confundido. Ok. Hay algo allá en el interior de los ciudadanos que está confundido. Y eso me parece que nos lleva a otro espacio, ¿no? Y es cómo construir ciudadanía, Ajá. cómo lograr establecer unas normas que sean comunes. Y vuelvo, insisto, construir espacios de deliberación. Con Alex, por ejemplo, y con otros profesores del Politécnico, también como con Andrés y demás, Andrés les contaba, somos todos profesores de la facultad. Es muy interesante lo que ha pasado este año en el sentido de que estamos discutiendo permanentemente y muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Así es. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, tengo una hipótesis, ustedes vayan a comprobarla en sus investigaciones. Cuando no nos ponemos de acuerdo, a veces salen mejor las cosas. Sí. Cada uno pensando más ¿No? como el otro, ¿no? Claro, También. y entonces uno trata de entender al otro y trata de buscar argumentos, Sí. y yo sí creo que hemos crecido mucho, por ejemplo, Claro, y hemos hecho una cantidad, hemos logrado unas sinergias importantísimas por eso, claro. porque nosotros sentimos que esta facultad, que esta institución es nuestra y ayudamos a construirla. El día que logremos que el Estado sea nuestro, seremos ciudadanos, mientras tanto no. Ok. Santiago nos está metiendo en temas muy intensos y lo que me parece si uno más... si que uno se dé cuenta, No, claro. Es como, pero lo que a mí me causa más, me pone a pensar mucho es
a medida que iba hablando de él, yo decía, ¿qué mecanismo podríamos nosotros tener en nuestro conglomerado para poder hacer que la gente discuta las leyes que los van a regir? Que en últimas es una de las razones del por qué existe esa distancia. Nosotros no conocemos nuestras leyes. Y ¿Cómo se hace? Claro, pero entonces hay que pensar en algunas cosas. Uno, que para que nosotros de alguna manera consideramos que los padres de la patria, los que construyen las leyes, están alejados de nosotros y son ellos nuestros representantes, por un lado. Y por el otro lado, pues como eso es ajeno a mí, pues piensen en aquella época donde se estaba haciendo el primer referendo hace algunos años, y el primer referendo cuando se estaban haciendo por primera vez debates en directo, el Congreso estaba deliberando en directo, pero en otro canal estaba protagonista de novela y Haider estaba siendo elegido protagonista de novela. Entonces, ¿qué te pone a pensar? Ah, no, pues yo veo a Haider ser protagonista de novela que la elección del referendo o se hunde o sigue el referendo. ¿Por qué? Porque para mí es... No tiene que ver con... Yo tendría que pensar en ese orden de ideas frente a lo que estamos planteando es ¿qué hacer para que nosotros podamos sentirnos partícipes de la forma como están elaborándose las leyes o interpretando las leyes? Porque claro, nosotros pensamos, las leyes son para los abogados, la política para los politólogos, la filosofía para los filósofos, la locura para los psicólogos. Y en fin, siempre estamos como esa especie de especificidad y nunca nos metemos a ese gran proyecto de nación. Pues yo quisiera agregar algo ahí en esa reflexión, Alex, que me parece que ese es el tema, es lo central, ¿no? Y es el gran problema que tiene lo que algunos llaman ética cívica, la ciudadanía y demás, es que tiende a confundirse con la ley. Es decir, a mí una cosa que me sorprendió y me dolió es que alguna vez escuché a un político, creo que es presidente de la República, que decía lo siguiente, decía, es que la ética está en la ley. Y yo decía, eso me preocupa, porque si la ética está en la ley y vemos como muchos no se sienten como muy identificados con el Estado y entonces la ley no se cumple, ¿podríamos llegar a decir que no hay ética? Yo creo que no. Yo creo que no. De acuerdo. Yo creo que el gran problema es esa confusión que tenemos nosotros. Y entonces hago, digamos, un paréntesis. Cuando usted, Alex, estudió filosofía, cuando usted, Andrés, estudió psicología, cuando yo, Santiago, estudié ciencia política, nosotros, por ejemplo, leíamos a Kant y nos aprendíamos el texto de Kant para repetirlo. O nosotros mirábamos, era el debate conceptual, digamos, el gran aporte teórico que hizo Kant. Ahora, en una conferencia previa, yo veía cómo Alex pues, formulaba el imperativo categórico kantiano, ¿no? Y en últimas es, compórtate o haz las cosas de tal manera que lo que hagas pueda ser considerado una ley universal. Y usted le puede cambiar las palabras si quiere para decir lo mismo. Nosotros buscábamos, era como el sentido de los planteamientos. Sí. Pero muchas veces se confunde. Por ejemplo, el estudio de la Constitución. Ahora vamos a sacar una publicación con el Politécnico y la Corporación Escenarios, donde una reflexión que yo hice fue esa. A mí me interesa es saber exactamente en qué artículo dice qué y en qué artículo dice qué otra cosa, o me interesa entender el sentido de eso. A mí me interesa saber que es que el Senado de la República está integrado por 100 integrantes en circunscripción nacional, que serán elegidos en circunscripción nacional, 2 integrantes por comunidades indígenas, por circunscripción especial, etcétera, etcétera, y empiezo a regar una cantidad de articulado y lo repito, o me interesa comprender el sentido claro, de la nación pluriétnica y multicultural que está representada de esa manera en el órgano legislativo y que de ahí surgen las leyes. Eso es como la reflexión que hay. Entonces aquí a veces se enseña la Constitución, alguna vez entré yo a un parcial de Constitución, y era un parcial oral. Y la pregunta era, ¿qué dice el artículo 15 de la Constitución? Y yo cuando escuché eso, como que me aterré, porque yo decía, puede decir A o puede decir B. Lo más importante es que entiendan los derechos fundamentales que tenemos, digamos, entre los artículos 11 y 94, pero que están ahí una serie de derechos que tenemos los ciudadanos. A mí no me diga, es que el artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. No me diga que es el artículo 11 el que lo dice y no me diga textual. Dígame que en Colombia para nosotros la vida es sagrada. Dígame que nosotros respetamos la diferencia y que en Colombia la idea es que no nos matemos unos a otros. Dígame eso. Dígame
que no haremos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y para eso no me tiene que usted repetir exactamente todo el articulado constitucional. Entonces yo creo que la ética tiende a legalizarse y por esa razón se ilegaliza. De acuerdo. Pero yo aquí voy a entrar entonces a otro terreno un poco más álgido y más bélico tal vez. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo lees tú a estos grupos precisamente que se llaman que están al margen de la ley? O sea, ¿cuál es el proyecto de Estado que puede haber ahí? ¿O qué Estado es ese? ¿No? Y si eso se vuelve una dictadura, ¿no? Pues puede ser un peligro importante. Pero bueno, digamos, ¿por qué? También yo pienso ahorita en lo que tú hablabas, porque hay gente que no quiere cumplir la ley, porque hay gente que roba tanto, porque X tanto, y en la Constitución dice que se debe, digamos, vigilar la vida de las personas. Y podemos mirar en el periódico, en internet, no sé cuántos muertos irán hoy en Colombia lastimosamente en nuestras regiones, o acá en Bogotá, o en muchos lugares, ¿no? Estamos entrando en unos temas un poco más complicados. Sí, hagamos una reflexión en un principio, digamos, del punto de vista de la historia política de Colombia. La constitución que actualmente nos rige es la constitución política de 1991. Y esa constitución es hermosa. Y es hermosa bellísima. Porque además fue un pacto de paz. Fue un pacto de paz que permitió la desmovilización no solamente del M-19, sino de sectores importantes del EPL, sí, claro, de algunos representantes del Ejército de Liberación Nacional. Pero hubo otros sectores que no quisieron participar de ese nuevo contrato, de ese nuevo pacto de paz, de ese nuevo acuerdo para establecer posteriormente unas normas que regularan, digamos, al Estado colombiano. Esos que se mantuvieron al margen hoy siguen en la subversión. Y el problema es que entonces la sociedad, yo creo que avanzó, y la sociedad colombiana hizo uso de ese pacto de paz que en un principio, por ejemplo, desde el punto de vista electoral no tuvo mucha legitimidad. Hubo una abstención de cerca del 70%. 70 más o menos. Votaron más o menos del 26% sí, de los ciudadanos habitados para votar. Es. Pero mal que bien nos dio unas pautas, consagró el Estado Social de Derecho, consagró la nación pluriétnica y multicultural, consagró una amplia gama de derechos, y algunos la criticaron y poco a poco yo creo que nuestras generaciones, por ejemplo, bueno, yo soy de una generación más joven que la de ustedes, pero digo yo, ¿qué tal nuestras generaciones poco a poco se han ido apropiando de esas nuevas herramientas, de esos nuevos postulados de la Constitución, y hay otros que se quedaron al margen, digamos que los dejó el tren, y hoy en día no han querido plegarse. Yo creo que nosotros hemos empezado con la Constitución que no lleva 20 años. Claro. La construcción de un nuevo país, de un nuevo proyecto de país, no se hace el día de la mañana. Y creo que poco a poco, nosotros con este ejercicio, y aquí hago una reflexión para todos los que puedan ver esta videoconferencia, ustedes están estudiando en una modalidad virtual que le ha permitido a miles, y esperamos que a millones de colombianos, recibir una educación de calidad, entrar en estas reflexiones que anteriormente estaban vetadas para el público amplio, que somos todos nosotros y que son ustedes. Esa sola posibilidad de poder estar hablando de eso no la teníamos antes. Es cierto. Estamos construyendo una cosa nueva entre todos. Es verdad. Hay unos que se quieren quedar al margen. Entonces no es que tengan una ética distinta, es que sencillamente no han querido ayudar en la construcción de ciudadanía. Y para mí eso no es legítimo. Es una deuda moral también, ¿no? Claro, porque no están dentro de los consensos, de los nuevos consensos. Por supuesto. Entonces, ¿no? Ellos están al margen. Tal vez la resistencia. Bueno, quiero plantear de nuevo no, esta pregunta, quiero comenzar por ti. Y parte de lo que he oído acá es el discurso ahorita del Bicentenario, ¿no? O sea, que es también, si no pasamos por la modernidad, ¿no? Y nos tocó la cosa así como de golpe, este país es muy joven, tiene 200 años, ¿no? Y unos compliques políticos, históricos, ¿no? El tema del Bicentenario se cuestiona también, bueno, ¿será que hay algo que celebrar? ¿De qué nos independizamos? ¿Y ahora de qué estamos tan dependientes, ¿no? Y por otro lado esa es una reflexión, el tema de Estado. ¿Por qué muchas personas, con las que yo hablo, con mis propios estudiantes, de pronto algunos de ustedes allá pues, nos están viendo y dicen, pero si el Estado son esos señores del Senado, son esos políticos, son los politiqueros, son el presidente, ¿por qué yo tengo que entrar ahí? ¿Cómo es que yo entro a formar parte del Estado? O sea, ¿cuál es la noción de Estado que podrías tener tú o que de pronto desde algún tema filosófico
obviamente político se puede concebir del asunto. Tú ya habías hablado un poco de qué era el Estado y cómo estaba constituido, pero quiero como volver un poco al asunto. Es que mira que tú estás ya poniendo dos temas en la mesa muy fuertes, que en últimas han girado en estas últimas dos sesiones, Sí. que es, bueno, frente a la idea del Bicentenario, yo soy un creyente del Bicentenario, debo decirlo, soy un creyente del Bicentenario, aunque el 20 de julio de 1810 no haya sido un acta de independencia de los españoles, sino que decía, nosotros creemos en la autoridad del rey siempre y cuando él venga y gobierne entre nosotros. Que eso ya muestra todo nuestro Colombian people completamente. Pero además de eso, yo creo que sí existe un espíritu bicentenario. Es la manera como nosotros hemos conformado nuestro Estado y nuestra nación. De nuevo vuelvo a mi idea de nación, ¿no? Nación como ese conjunto de consensos propios, de la manera en como nosotros hemos vivido nuestra historia. Yo soy un convencido del Bicentenario. Que hay un montón de problemas y Santiago, acá ya tengo que también darle crédito. Santiago sabe mucho más de Bicentenario que yo, definitivamente por su labor de historiador. Siento yo que nuestra idea del Bicentenario también nos está aportando de cómo nosotros vivimos la patria, nosotros, cómo vivimos el Estado, nosotros, y cómo vivían la patria y cómo vivían el Estado los próceres, y la manera como ellos quisieron configurar el Estado que tenemos ahora. Entonces, cuando se acerca el Bicentenario y vemos lo que está sucediendo, el 20 de julio, el 7 de agosto, la batalla del Pantano de Vargas, que fue donde se dieron, bueno, pero ahí de nuevo volvemos a la discusión de si realmente fue una batalla o no, que si realmente la batalla de Boyacá fue una batalla la gran discusión. No, es el espíritu. Es la manera como ellos concebían esa bandera y concebían el ideal de libertad. Nosotros estamos construyendo algo para las generaciones del futuro. Yo tengo un punto, una reflexión ya muy personal. Tengo mucha curiosidad de lo que tiene esta pequeña caja que dejaron en los primeros 100 años, que fue clausurada en 1910, el 20 de julio de 1910, y que va a ser abierta el 20 de julio de este año. El tiempo. Sí, que es una cápsula del tiempo para ver cómo vivían y sentían esa sensación de libertad, esa sensación de que somos un conglomerado, de que somos algo más que el espíritu de la bandera. Pero míralo, nosotros sacamos la bandera cuando nos va muy bien en un partido de fútbol, ¿no? Claro. Tenemos que ir mucho más allá de eso. Y yo por eso soy un convencido del Bicentenario. El Bicentenario es ese llamado de los de atrás, ese llamado que decían, hey, ese llamado de la abuela de Lina, de mi pareja, que todavía se sabe el poema que habla de Bolívar, un hombre bajo, que no sé qué, y habla media hora, y luego dice, yo no lo vi, pero mi abuela lo vio. Mi abuela lo vio en un caballo, y él no era un hombre, era un héroe. Y eso realmente es patria. Pero bueno, ahora, frente a la concepción del Estado, yo creo que ahí viene la idea del consenso, y le doy la palabra a mi compañero de fórmula de la tarde. Y además que tú acabas de introducir tres términos que yo no sé si hablan de lo mismo, de cosas diferentes. Nación, patria, que lo oigo bastante por nuestro presidente. Y el Estado. Y el Estado. Bueno, yo en cambio me voy a apartar un poco del planteamiento de Alex. Eso, esa es la idea. En el sentido de que yo creo que el Bicentenario lo que nos debe abrir es la posibilidad de una nueva reflexión sobre cómo construir un Estado y sobre cómo lograr un Estado-nación en Colombia. Es decir, un Estado que represente los intereses de la nación, no de uno u otros sectores. ¿Qué es la nación? Me llama la atención, por ejemplo, los héroes. Ustedes recuerdan ese gran monumento de los héroes que tenemos aquí en la calle 80. Hombre, para las nuevas generaciones uno les habla de los héroes. ¿Es un sitio geográfico? No, es una estación de Transmilenio. Los héroes. Y los los nombres de que están ahí, que fueron los grandes héroes de las grandes batallas, olvidados. Por eso, los héroes hoy es una estación de Transmilenio.
¿Dónde mataron a Gaitán? En el McDonald's de la Avenida Jiménez, porque ahí hay un McDonald's. Porque ahí hay un McDonald's. Es decir, poco a poco esa memoria histórica se ha ido perdiendo y yo creo que el Bicentenario, y tengo una conferencia que vamos a dictar más adelante que es el Bicentenario, ya es hora. ¿Ya es hora de qué? De construir nación. ¿Qué es nación? La nación es una comunidad imaginada, como diría Benedict Anderson. Así es. En Colombia, Benedict Anderson dice una cosa, dice, la nación tradicionalmente se ha entendido como un grupo de personas que comparten un pasado y un olvido común. Entonces nosotros hablamos del 20 de julio y somos solo nosotros. Y hablamos del 7 de agosto, de lo que sea que haya pasado en Boyacá, cuando finalmente ya capturan pues al general Murillo, Pablo Murillo, el comandante pues de la Reconquista, que con 14.000 vergajos logró reconquistar todo esto, ¿no? Así Entonces, es, una vaina así. complicada, ¿no? Así fue. Pero, Claro. bueno, no es solamente eso, la nación. Porque fíjese que muchos de nuestros estudiantes hoy no necesariamente conocen a fondo la historia de Colombia, no la historia narrativa. Bolívar se montó en un caballo y empezó a galopar, y eso es un cuento, bonito, pero es un cuento. Ajá. No le hemos preguntado a la historia. Entonces Benedict Anderson transgrede esa barrera de considerar la nación como un grupo de individuos que tiene un pasado y un olvido común, y dice la nación es una comunidad. ¿Es una comunidad en qué sentido? En Colombia hay 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, pero se sienten colombianos. En Colombia hay un esquema de desigualdad impresionante. El 10% de los colombianos se quedan con cerca del 80-85% de los ingresos, pero somos colombianos, orgullosamente colombianos. A pesar de la explotación, la subordinación, la desigualdad, etcétera, siempre alentamos es lo bueno, y Colombia tiene muchas cosas buenas. Somos el segundo país en el mundo en biodiversidad, somos el segundo país del mundo en plantas, es decir, eso es lo que abordamos. Entonces somos una comunidad, casi que sin saber muy bien por qué. Somos una comunidad limitada o soberana, es decir, tenemos una relación con un territorio, pero somos además una comunidad imaginada. ¿En qué sentido? ¿Cuándo va usted a conocer a los 50 millones de colombianos que hay aquí por fuera? Nunca. Nunca. Pero sabe que existen, se imagina que existen. ¿Cuándo va usted a recorrer los 1.100 municipios de Colombia y todos los ríos y todas las quebradas? Nunca, pero sabe que existen. ¿Cuándo va usted a nadar como Capax todo el río Magdalena? Nunca. Pero sabe dónde arranca y dónde termina. Entonces es una comunidad imaginada, esa es la nación. Lo planteó Benedict Anderson, pero yo comparto plenamente eso, me parece que es bien importante. Y adicional a eso, ¿qué sería el Estado? El Estado en últimas se fundamenta en los individuos, que somos esta nación, y la idea de Colombia es, construir el Estado-nación, que le responda a la nación. Y para cerrar, porque ya sé que nos estamos quedando sin tiempo, creo que el Bicentenario nos abre la posibilidad de construir un Estado, que represente los intereses nacionales. Hace 200 años se dio un paso, de decir este espacio geográfico que es la Nueva Granada, que ya había limitado previamente el Imperio Español, no necesariamente fue el sueño de Bolívar, ya estaba limitado previamente, como dice el historiador Jaime Borja, colombiano él también, muy reconocido. Dimos un paso hacia decir esto no es España, y después empezamos a decir si no somos España, ¿qué somos? Entonces vimos cómo la identidad generó unas fracturas, entre ellas Panamá. Por ahí hay un libro que dice Panamá siempre fue Panamá, y perdimos Panamá en 1903, y después nos dimos durísimo, en unas batallas infernales, los conservadores y los liberales, pero mal que bien también construyeron nación. Usted era liberal o era conservador y ahí era algo, eso implicaba ser colombiano para bien o para mal. Y hoy estamos en un periodo de que tenemos que consolidar eso que dice la Constitución, una nación pluriétnica y multicultural. El Bicentenario para mí tiene que llamarnos a la construcción de una cosa nueva, por eso yo creo que el Bicentenario es una reflexión hacia que ya es hora de estructurar una nueva ética, de estructurar una nueva ciudadanía, de apropiarnos del Estado y de lograr que el Estado sea realmente nuestro y no de otros. Muy bien, ya, bueno, ustedes saben que el tiempo en televisión es corto y es costoso. Yo quiero cerrar preguntándoles a ustedes que piensen como dos palabras que pueda definir al ciudadano moderno, al ciudadano contemporáneo, a este ciudadano que somos nosotros, ¿no? Dos palabras que lo puedan definir y una pregunta que me hago de una campaña que se repitió mucho, ¿no? Colombia es pasión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Yo quiero meterme ahí de una porque la palabra pasión significa sin razón. Sin razón. La palabra pasión es desenfreno.
¿no? Entonces los franceses decían, hola, pero ustedes ¿por qué hicieron eso? Pero ¿acaso la palabra pasión no es una cosa negativa? Pero para nosotros pasión es otra cosa, ¿no? Y entonces hay que pensar en Colombia. Yo creo que el riesgo es que te quedas quedar. Rescató esa idea del espíritu de Colombia es pasión. Claro, yo considero que Colombia es pasión fue una mala campaña, pero esta es mi opinión. Una mala campaña, ¿por qué? Porque la palabra pasión es no razón. Claro, vayámonos a lo pulsional, ¿no? Somos un ser, el ciudadano colombiano es un ser diverso, es un ser uno y otro. El hombre que, como dice Santiago, el que mira, a ver, hay un chupa, me mando, me mandé. No, eso sería como el vínculo. Yo creo que la mejor palabra para definir ciudadano no colombiano es construcción. Somos un sujetos en construcción. En construcción. Yo creo que Colombia es pasión. Es decir, listo, ahí está. ¿En qué sentido? Fíjese que es que a pesar de todas las posibles dificultades que uno ve, es que yo soy muy colombiano. Sí, somos colombianos. Y ¿cómo lo explico? Otra campaña, ¿no? Como el sabor de 4. Indescriptible. Bueno. 2 palabras para ciudadano: coherencia y participación. Es decir, si yo participo en la construcción de las normas, que en últimas van a generar lo que algunos llaman la ética cívica, si yo participo en esa construcción, tengo que ser coherente y tengo que acogerlas y tengo que vivirlas. Y en ese sentido me apropio del Estado. Y en ese sentido el Estado es de todos. Entonces, 2 palabras para ciudadano moderno o contemporáneo mejor: coherencia y participación. Bueno, les quiero dar las gracias y les cuento que quedo muy emocionado después de esta videoconferencia con tantos matices, ¿no? Yo siento que aquí hubo tanta emoción como razón y tanta pasión como otras cosas. Sobre todo quiero agradecer a nuestros profesores invitados, a Santiago Castro y al profesor Alexander Díaz, por estar aquí, por permitirnos este espacio, porque creo que es de gran valor. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.